Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. A continuación abordaremos aspectos de recurso y generación de cara a el dimensionamiento de sistemas solares térmicos compactos. Como punto de partida a nuestro análisis de recurso solar, podríamos rememorar nuestro mapamundi de irradiación solar media anual y sus cifras aproximadas. No obstante, para poder fehacientemente conocer qué cantidad de recurso solar tendrá nuestro colector solar a disposición, necesitaremos datos adicionales. Dichos datos podrán provenir de diferentes fuentes, como la Guía del Recurso Solar de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Argentina, o del sitio web NASA Power, o el software gratuito RedScreen o algún otro, y lo que necesitaremos en concreto será conocer la irradiación según meses y planos de captación, la heliofanía, la temperatura ambiente, las irradiancias promedio y las coordenadas solares como los principales datos en sí. Profundizando con la evaluación de recurso solar sobre el plano de captación, tendremos que decidir alguna estrategia de posicionamiento, lo cual implicará tomar decisiones sobre dos aspectos. El primero es el de orientación y el segundo es el de inclinación. En el caso de la orientación, y pensando, buscando la mejor captación posible, podríamos contemplar una orientación de norte puro, pero en el caso de buscar minimizar complejidades en la instalación, costos de estructura, mano de obra, etcétera, o también en el caso de buscar minimizar impacto estético, podríamos considerar una orientación coplanar alineada con el techo inclinado donde vaya a estar el equipo, o si fuera a estar sobre una losa, una orientación alineada con la orientación de la vivienda. En el caso de la inclinación, aplica el mismo criterio de coplanar, pero también podríamos pensar o contemplar una inclinación que busque la máxima generación anual o la maximización de la generación en alguna época del año, ya sea el invierno o ya sea el verano. Ahora bien, en el caso concreto de los equipos compactos, ya sean de placa plana o de tubos evacuados, la inclinación típicamente tiene un valor de 45 grados y viene definido por fábrica en el diseño de la estructura del equipo. La orientación, por supuesto, es variable, pero la inclinación, que típicamente tiene esos 45 grados, existe en equipos de 30 grados, pero lo más común es de 45, es totalmente fija y no variable y no se recomienda que sea alterada suplementando patas o cortando patas de la estructura, ya que siempre el equipo se recomienda que esté apoyado de forma nivelada en sus cuatro patas. La razón por la cual la inclinación más típica es de 45 grados tiene que ver con que de ese modo se estará dando prioridad a la generación de agua caliente en invierno, lo cual tiene absoluto sentido si pensamos que en invierno la demanda de agua caliente alcanza su valor máximo y en invierno el recurso solar disponible alcanza su valor mínimo. Otra forma también de ver beneficios en esta inclinación de 45 grados es pensar que también de esa manera estaremos tendiendo a reducir los excesos de energía en verano, lo cual significará que el equipo no trabajará con alto sobrecalentamiento, como si pasara con otras inclinaciones. Y el sobrecalentamiento, en definitiva, es clave, ya que en función de la temperatura dentro del equipo, también ocurre el desgaste dentro del mismo, desgaste mecánico o desgaste por corrosión. Por esa razón, veremos más adelante que nunca es muy recomendable sobredimensionar también equipos en relación a la demanda. Y si pensamos también con respecto a esta inclinación de 45 grados para latitudes bajas, es decir, cercanas al Ecuador, 45 grados garantiza una generación razonablemente buena en invierno y penaliza en también justa medida el verano. Para un clima templado, es decir, una latitud media, 45 de igual manera favorece el invierno y evita sobrecalentamientos en verano. Y para latitudes más extremas, por ejemplo el sur de nuestro país, de la Argentina, 45 grados más bien va a estar cerca de optimizar todo el año, lo cual en un clima frío, en una latitud extrema, es totalmente razonable.
Tomando como ejemplo de diferentes inclinaciones a la variación de recurso solar disponible sobre un plano inclinado para la ciudad de Ushuaia, podemos ver cómo mientras va creciendo la inclinación desde 0 hasta, por ejemplo, 45 grados, justamente vemos que mejora el desempeño general de todo el equipamiento. Esto ocurre así en latitudes extremas. En latitudes medias mejora simplemente el invierno, quizás no todo el año, pero el invierno definitivamente sí. Y en latitudes bajas, es decir, cercanas al Ecuador, nuevamente como hemos mencionado antes, simplemente lo que se hace es buscar un detrimento en la generación energética de verano, que de todos modos en un clima cálido no va a tener tanto interés o no va a ser tan necesaria. En términos generales, para cualquier locación podemos contemplar que siempre tendremos al menos entre 1000 a 1800 kilowatts hora por metro cuadrado año, y de forma inicial podríamos considerar que nuestro colector solar va a ofrecernos una eficiencia del 50% de captación con respecto a aquel recurso solar disponible, de forma tal de que con un metro cuadrado de superficie colectora, ya sea de placa plana o de tubos evacuados, tendremos a nuestra disposición de 500 a 900 kilowatts hora de energía bajo la forma ya de agua caliente por metro cuadrado al año. Y con respecto a la generación mensual, esto podríamos calcularlo de la siguiente manera. Tomaríamos el recurso solar, lo multiplicaríamos por los días por mes, afectaríamos esto último por la superficie efectiva, lo cual es la superficie de captación de la placa o de los tubos, descontando superficie no absorbente, no útil. Ejemplo, el marco de la placa plana o el espacio vacío entre los tubos del equipo de tubos evacuados. Y luego de eso tomaríamos la eficiencia del equipo en sí. Contemplando, por ejemplo, de datos, 4 kilowatts hora por metro cuadrado día, 30 días por mes, 2,5 metros cuadrados, que es la típica cantidad de metros cuadrados que sabe tener un termotanque de tubos o de placa plana de 200 litros para una familia tipo de 4 personas, y tomando una eficiencia promedio estacional, es decir, la eficiencia promedio anual que el equipo podrá tener, llegamos a que la generación mensual será del orden de 150 kilowatts hora por mes, lo cual es una excelente estimación de la capacidad de producción de nuestro equipamiento solar térmico. La eficiencia estacional es un valor promedio anual que representa de forma estadística y promediada el comportamiento del termotanque solar a lo largo de los 12 meses del año. Es claramente un punto dentro de toda la recta o toda la curva de eficiencia que cualquier termotanque solar podrá tener, y es específicamente representativo de un comportamiento promedio anual. No obstante, la eficiencia va a ser algo que varíe hora a hora, día a día y mes a mes, y que va a depender de muchas variables como la temperatura ambiente, la temperatura dentro del equipo, la irradiancia, la incidencia del sol en cuanto a desviación de la perpendicularidad perfecta con respecto al plano de captación, y el cálculo de la eficiencia podemos contemplar que va a depender de la temperatura dentro del equipo, pero a su vez la temperatura dentro del equipo va a depender de cuánto haya captado el sol, lo cual depende de la eficiencia. Con lo cual, el cálculo de la eficiencia es iterativo y por lo tanto su conocimiento exacto es complejo. Si tomáramos, por ejemplo, una situación típica en la cual arrancamos en nuestra casa una mañana cualquiera con el termotanque solar lleno de agua de red, siendo que está a baja temperatura, el primer recurso solar de la mañana será captado con alta eficiencia, y en función de cómo el agua dentro del equipo va ganando temperatura y también el recurso solar va creciendo a lo largo del día, la eficiencia en unas primeras horas podrá mantenerse, pero luego en función de temperaturas altas adentro del equipo y recursos solares menguantes, cada vez menores, mientras nos vamos acercando al atardecer, la eficiencia va bajando más y más y más. Y este es tan solo un ejemplo de cómo la eficiencia va a ser algo totalmente dinámico y dependiente de muchas variables. La eficiencia entonces dependerá de la irradiancia, la temperatura ambiente, la posición del sol, la temperatura del equipo, y también podemos citar
condiciones de mantenimiento, específicamente, por ejemplo, si está limpio el equipo o no. Típicamente vamos a encontrar eficiencias más altas en verano y eficiencias más bajas en invierno. Y retomando ahora nuestro cálculo de generación mensual, si contempláramos a su vez la variación en la eficiencia, podríamos tener variaciones de 200 kWh por mes para los meses de verano o 50 o 75 kWh por mes para los meses de invierno. Cabe recordar que esta generación va a depender de la cantidad de días que tenga cada mes, el recurso solar, la irradiancia, la temperatura ambiente, la posición del sol, la temperatura del equipo y el mantenimiento.